Muy bien, buenos días, profesor Juan Camilo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en 4 en 1. Este es un espacio de radio que tenemos en la institución universitaria de Colombia con los estudiantes hoy de Comunicación Internacional, del cual pues queremos tener un espacio muy corto y muy sencillo sobre algunos temas en particular, especialmente sobre la actualidad y de los problemas y fenómenos sociales que se vienen presentando en algunos lugares del mundo y que pues a nosotros como estudiantes y docentes pues nos interesa hacerle este seguimiento a partir de la voz pues del experto que hoy nos acompaña, el profesor Juan Camilo Mesa, es profesor investigador relacionista público, perdón, internacional, y está dedicado también a este proyecto, a estos proyectos de investigación desde la academia, y pues obviamente hace parte como profesor asociado al Ministerio de Ciencia. Profesor Juan Camilo, buenos días, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de poderlos acompañar el día de hoy. Gracias. Bueno, muy bien. La primera pregunta es, ¿quién es el profesor Juan Camilo y por qué tan destacado, especialmente en estos temas relacionados con la diplomacia y con un término que nos llama muchísimo la atención, que es el tema de la paradiplomacia? ¿Cómo entendemos ese término? Bueno, es una pregunta difícil siempre que la hacen. Creo que más hablar de quién soy, me gusta como hablar de lo que he hecho en investigación, en el tema de relaciones internacionales. Yo tengo un doctorado en relaciones internacionales de la Universidad de La Plata. Hice hace poco mi estancia postdoctoral gracias a una beca del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, también alrededor de las relaciones internacionales, y me he focalizado sobre todo en tratar de analizar cómo se dan las dinámicas de las relaciones internacionales desde los territorios, que es más o menos el tema que nos estabas diciendo, Uriel, sobre paradiplomacia. Tengo 10 años ya en experiencia en temas de investigación en estas áreas. Me concentro sobre todo en analizar pues esas dinámicas de internacionalización de los territorios, pero también en otras líneas como la cooperación internacional, la política exterior de los estados y digamos que más recientemente me he estado dedicando mucho al tema de los observatorios y junto con unos colegas en la institución colaboramos en el Observatorio de Internacionalización Empresarial y Regional. Y allí lo que hacemos es tratar de analizar el comportamiento del país, de Colombia, frente a la dinámica exportadora e importadora, así como también frente a la internacionalización empresarial y regional. En este ejercicio ya llevamos aproximadamente unos 2 años trabajando y pues nuestro documento se empieza a convertir también en un referente de consulta para empresarios, para otros académicos, en clases en otras universidades. Entonces, digamos que en eso es en lo que más he estado dedicado en los últimos meses. Muy bien, bueno, entonces vamos a empezar con un bloque de preguntas así como del mundo y de lo que viene sucediendo, especialmente en algunos lugares, quizá de pronto con China, con Siria, estos conflictos tan recientes que pues obviamente nos tienen preocupados a todo el mundo. Adelante, Dylan, con la pregunta. ¿Quién quiere preguntar? Adelante. Yo. Sí, adelante, Ancha. Buen día, profesor Juan Camilo. ¿Cómo se encuentra? Mi nombre es Hola, Angie. Angie Báez y me gustaría preguntarle el día de hoy, pues en relación al deterioro de la relación de Colombia y Argentina, ¿cómo hasta qué instancia puede trascender y cuáles son los posibles escenarios de la ruptura de esta relación? Bueno, es una buenísima pregunta. Tengo muchos afectos por Argentina, que allá fue donde hice mi formación doctoral, entonces digamos que puedo hablarte desde dos escenarios, ¿cierto? Desde el escenario colombiano, uno haciendo el rastreo de lo que está pasando en esa situación, pero también la forma en la que lo pueden estar dimensionando desde Argentina. Entonces, digamos que lo primero que tengo por decirte es que
El presidente Milei ha sido muy reaccionario con muchas declaraciones, no solamente contra el presidente Gustavo Petro, sino contra otros mandatarios de la región. Eh, Creo que el presidente le falta un poco de ese corte de ser más estadista a la hora de poder entender que los jefes de Estado son jefes de Estado y tienen una dignidad en relación al tema diplomático y en relaciones internacionales muy especial, que trasciende incluso la esfera ideológica. Entonces, es común en diferentes foros diplomáticos ver a presidentes de izquierda, de derechas, de extrema izquierda, de extrema derecha sentados debatiendo en foros de una manera muy amistosa, porque se entiende que las relaciones entre los países van más allá de la esfera meramente ideológica. Entonces, digamos que es como la lectura inicial, un presidente que todavía no entiende cuál es su rol de jefe de Estado de una gran nación como lo es la Argentina, pero también digamos que el presidente de Colombia no se ha quedado atrás. La primera intervención que tuvo cuando Milei fue elegido presidente fue una declaración más ideológica también, no propia de un jefe de Estado, incluso con unas comunicaciones que se han manejado más a través de Twitter que a través de los canales oficiales que utiliza la diplomacia, ¿cierto? Comunicados oficiales del canciller, de los embajadores, etcétera, por las vías oficiales por las cuales se han manejado este tipo de asuntos. Entonces creo que los dos han tenido parte dentro de este problema que vemos hoy alrededor de, digamos que este distanciamiento. Creo que las relaciones no se van a romper. Es muy difícil que haya un rompimiento de relaciones bilaterales en el contexto pues latinoamericano. Eh, Ni siquiera pues en el contexto de Colombia con Venezuela, que estuvo en puntos muy álgidos, llegamos a un punto pues tan fuerte de haber roto por completo las relaciones. Eh, pero me parece que el presidente colombiano ha hecho bien en llamar a consultas a su embajador en Argentina. Los embajadores son los que normalmente deben estar pues tratando de que esa relación bilateral esté buena, sea en un aspecto de cordialidad. Pues, seguramente en las próximas semanas podemos observar un escenario de una mayor distensión en esa escalada. Colombia y Pero Argentina tienen muy buenos lazos diplomáticos y comerciales, tienen una muy buena relación histórica. Eh, digamos que estos países tienen, no solamente comparten una herencia, sino también la misma línea pues, de independencia y un tema de amistad de muchos años, así que yo creo que eso no se va a romper simplemente por esta diferencia que tuvieron los presidentes en esta última semana. Pero vamos a mantener entonces esas relaciones por parte del presidente Milei, es decir, por la llegada de Novato, de seguir pecando con estas declaraciones y el señor y al presidente de Colombia, aunque ha madurado dentro de su corto tiempo, o quizá este año y medio, vamos a mantener todo este rifirrafe ideológico, Yo mientras creo que que eso, las relaciones internacionales, como usted lo dice, no se van a deteriorar, se van a mantener, pero sí vamos a estar alerta. yo creo que eso va a continuar siendo una disputa constante, y me parece que ahí es importante que ambos presidentes entiendan que la dinámica de jefes de Estado los invita también a un respeto por la autodeterminación de los pueblos y a preocuparse también por los problemas que tienen al interior de sus estados. Entonces, pues digamos que en mi opinión, Milei debería estar más preocupado por controlar la dinámica de la inflación de su país, que vuelve a alcanzar una cifra altísima, 200, más de 200% en este último periodo, eh, con una crisis impresionante porque hace poco tuvo el paro más grande que se ha dado en Argentina en los últimos 4 años, un paro nacional, bloquearon absolutamente todo el país y eso responde también a las reformas que ha intentado hacer. Entonces, creo que también responde mucho a la lógica de tratar de ser muy populistas, de desviar la atención de los medios de comunicación más hacia la casa del vecino que hacia la casa propia, para que estén más preocupados por digamos que esta discusión entre ambos jefes de Estado y no por la problemática real que hay al interior de su país, que es, digamos que muy similar a lo que vivimos en algunos momentos en el pasado en Colombia. El presidente Duque más preocupado por lo que estaba pasando en Venezuela,
haciendo el cerco diplomático contra Maduro, sin tener en cuenta las problemáticas pues internas que estábamos teniendo en Colombia. Entonces creo que también responde mucho a esa lógica de juego de medios y hacer cortinas de humo, etcétera. Muy bien, ya que estamos en Latinoamérica y sus problemas, muy seguramente acá los estudiantes quieren preguntar sobre otros fenómenos, quizá migraciones y el problema de Ecuador recientemente. Adelante, ¿quién quiere preguntar? Sí, ahí sí. Buenos días, profe Juan Camilo. Buenos días, ¿Sí me Andrés. escucha bien? Sí, lo escuchamos. Ok. Perfecto. Bueno, yo le quería preguntar sobre el tema en Ecuador, ¿no? O sea, en este caso, Ecuador, ¿qué conflicto va a tener más adelante, pues a través del problema que hubo con los narcotraficantes en este tiempo? Es una buenísima pregunta. La verdad es que el panorama puede ser incierto, ¿cierto? Pero digamos que hay unos espejos o unas imágenes del pasado muy claramente puestas allí que pueden invitar al presidente Noboa a que haga algunas acciones para que no se repitan los errores del pasado. Entonces, pues Colombia fue ejemplo de esa oleada de violencia también del narcotráfico desde los años 80 y se profundizó por allá en los 90 y ya sabemos los resultados. El fenómeno después empieza a desarrollarse con mucha fuerza en México y vemos que allá los carteles también tuvieron un gran crecimiento y pusieron en jaque la institucionalidad del Estado en muchísimas ocasiones. Y la solución en Colombia y México siempre fue de la misma manera, ¿cierto? Reprimir cualquier expresión de este tipo de violencias, tratar de utilizar la fuerza como el mejor instrumento para contener el tema del narcotráfico y tratar de hacer un combate directo contra la guerra contra las drogas, ¿cierto? Muy auspiciado por Estados Unidos. Pero eso derivó en otros problemas. Los carteles han cambiado mucho, ha florecido más el tema del microtráfico que en los grandes capos como lo debíamos en el pasado. Y este fenómeno empieza también a irse regionalmente hacia Ecuador, digamos que en un desplazamiento muy natural por las diferentes dinámicas que se viven en los países. Entonces, Colombia arranca proceso de paz, hay una nueva lógica en el tema de la guerra contra las drogas, lo mismo empieza a pasar en México. Entonces, digamos que el fenómeno se empieza a reconfigurar. Y pues ahora está en una escalada muy fuerte, la verdad es que pues es preocupante pues porque es como ver lo mismo que nosotros vivimos hace mucho tiempo en Colombia y pues uno no quiere que estas cosas pasen desde una visión un poco más humana, pero estas cosas van a seguir pasando conforme la visión de la lucha contra las drogas siga siendo la misma, un combate frontal y no más un tema de permisiones o legalizaciones hasta cierto punto que permita quitarle el monopolio de digamos que ese control que tienen esos capos alrededor de estos diferentes productos. En años anteriores con otros productos también pasaron cosas similares. Pasó, por ejemplo, con el tema del opio, también con el tema del licor en Estados Unidos y las prohibiciones. Entonces, muy probablemente esto pueda empezar a cambiar, pero se requiere que haya también un peso más fuerte de la comunidad internacional que acepte que la lucha tradicional contra las drogas fracasó y que se necesitan otros enfoques porque si no siempre vamos a tener esto. Y esto funciona tal cual como funciona en la lógica colombiana, a rey muerto, rey puesto. Entonces también hay unas pujas internas muy fuertes entre estos carteles, que es lo que deriva en un escenario de violencia que termina afectando más es a la población civil. Y entre Sí, los muy gobiernos seguramente. sigan asumiendo esa confrontación, pues siempre van a estar más perjudicados son los civiles. Así es, y muy seguramente creo que debe haber una intervención muy colectiva y colaborativa de los estados que rodean a Ecuador, especialmente Colombia, Perú, que estamos muy cerca de ellos, y que pues la lucha en la frontera también va a ser, y la relación obviamente entre los estados va a ser muy importante, entre los gobiernos va a ser muy importante para esta lucha frontal con el narcotráfico, que no es solo un problema colombiano, ecuatoriano, sino que es un problema muy continental, ¿no? El problema del consumo y el problema obviamente de la producción que hoy se tiene en este territorio. Y pasemos a otro tema, profesor Juan Camilo, pues debido al penoso tiempo que tenemos en estos espacios, y me gustaría así preguntarle particularmente sobre el problema del cerco de las migraciones
de Centro y Suramérica hacia Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la decisión del gobierno de Estados Unidos en un gobierno como el de Biden, que pues obviamente ha sido un poco reflexivo, que ha sido un poco considerado con el tema de las migraciones, pero que sí tiene unas nuevas elecciones con estos dos candidatos como Trump y la republicana que todavía se está decidiendo? ¿Qué va a suceder? ¿Se va a seguir cerrando el cerco o vamos a tener una política migratoria un poco más controlada de cara a esas elecciones que tiene Estados Unidos? Es una pregunta muy compleja, esa que me planteas, profe, porque digamos que también ha existido mucha desinformación en esta última semana sobre lo que está aconteciendo en Texas. Entonces, está obviamente la visión del presidente Biden frente al tema de la migración, sumado a los fallos que han hecho las cortes estadounidenses para poder retirar algunos bloqueos, no porque estén a favor de que haya una migración más fluida, sino porque pues, son barreras inhumanas que degradan también como toda la condición humana y ponen en riesgo las vidas de las personas, ¿cierto? Hacia allá es como hacia donde giraba el fallo de la Corte de Estados Unidos. Y entonces está también digamos que es como un contrapunteo entre el gobernador de Texas y el mismo gobierno federal, frente primero a la autonomía que tienen ellos al ser un estado federado, pero también hacia la política de estado norteamericana alrededor de ese tema. Yo creo que lo que va a seguir es digamos que un choque de trenes entre el gobierno federal y el gobierno de Texas alrededor de este tema, que esperemos que no escale tal vez a lo que muchas personas han dicho que podría desencadenarse como una guerra civil o una fragmentación de los Estados Unidos. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero lo que sí me preocupa es que alrededor de todo este tema de desinformación que se ha dado en este punto, y en una cultura como la texana, alrededor del cuidado de su territorio y de la utilización de las armas, como lo hacen allí, no se vaya a desencadenar también un escenario de confrontación entre civiles y migrantes que termine generando tal vez muchas muertes de personas en ese territorio, auspiciados por la disputa que hay entre los dos gobernantes. Entonces, yo creo que lo que va a pasar en las próximas semanas es tal vez una postura diferente del gobierno de Biden frente a ese tema migratorio, que permita tal vez una mejor conversación entre él y el gobernador de Texas y que permita ir bajando un poco la tensión que hay alrededor de ese tema migratorio, que incluso ha llegado al punto de poner en discusiones al presidente de Estados Unidos con el gobernador de Texas sobre esa cuestión. Esa migración nunca se va a acabar. Yo creo que es una de las migraciones más fuertes que se ha dado a lo largo de la historia, digamos que reciente. La migración hacia Estados Unidos parece ser como una migración muy natural de las personas buscando mejores oportunidades, que obviamente empieza a tener un mayor impacto por las crisis económicas que se han dado en Latinoamérica en los últimos años, acrecentadas Profesor, por la pandemia. precisamente de eso yo le quería preguntar, ¿cómo podemos interpretar el aumento del fenómeno migratorio ante el panorama sociopolítico de Centro y Suramérica? Buenísima pregunta, Angie. Hace algunos años escribí con un estudiante un capítulo en el que analizamos la migración africana hacia Europa, porque estaba en el pico de mayor algidez esa migración eh, hacia esos territorios, y eran constantes las noticias de los hundimientos de los barcos en el Mediterráneo y las personas obviamente quejándose porque cómo no ayudaban a las personas que estaban en esa situación, etcétera. La razón particular, o sea, la razón principal por la que eso estaba sucediendo era porque había falta de oportunidades en los territorios, porque habían guerras o porque habían problemas económicos en la región. Si nosotros llevamos eso al contexto latinoamericano, pues no es difícil como visualizar el mismo panorama. No tanto alrededor de la guerra, pues porque digamos que esta región ha sido una región de guerras internas más de guerras internacionales, pero que el conflicto sigue latente. Entonces el conflicto sigue latente en Colombia y en muchas regiones,
vemos un escenario de recrudecimiento del conflicto en Ecuador, como ustedes mismos lo habían planteado, y se siguen presentando algunos conflictos con temas de bandas criminales en algunos países centroamericanos y en México. Eso sí o sí genera procesos migratorios. Las crisis económicas también, Venezuela apenas está saliendo un poco de la crisis que venía y el fenómeno migratorio venezolano fue muy fuerte. Se espera que haya también una fuerte migración argentina, dada el acrecentamiento de la crisis económica de este país, que no solamente puede ser de argentinos, sino también de personas de otras nacionalidades que habían migrado hacia Argentina. Y además de eso, el gran fenómeno de migración que hay a partir de Centroamérica. Entonces, sobre todo a partir de crisis económicas. Y tercero, es que las personas ligadas a esa crisis económica observan una falta de oportunidades en sus territorios. Entonces, prefieren migrar, aún teniendo unas condiciones deplorables en ese proceso migratorio, buscando mayores oportunidades alrededor de, digamos que de Estados Unidos, pensando en poder enviar dinero a su familia y sostenerlos alrededor de remesas. Las remesas es, digamos que mueve puntos porcentuales del PIB en casi todos los países latinoamericanos, eh, así que también es, digamos que un importante imán atractor de esa migración latinoamericana hacia Estados Unidos. Y también tiene una sencilla explicación, es que poder viajar hacia Europa no es fácil, sobre todo pues en las condiciones en las que la hacen las personas que migran desde estos territorios hacia Estados Unidos, no solamente por el costo, sino también por las limitaciones de ingreso. Entonces, por eso se prefieren incluso atravesar la selva del Darién o utilizar la otra ruta que están haciendo a través de San Andrés y Nicaragua eh, para poder llegar hacia esos territorios. Y esto también tiene mucho que ver con el tema de tratas de personas que se da alrededor de estos puntos. Hay muchos cárteles que están utilizando esto como un negocio, venden los cupos, venden la ruta y se mueve toda una economía ilegal alrededor de este tema, que vale la pena que los gobiernos latinoamericanos le pongan la lupa a esa problemática, Y porque que la también se academia, aprovechan de las necesidades de la gente. y la Claro, por academia supuesto. también debe estar ahí al frente analizando este tipo de problemáticas que se desarrollan y que se desencadenan no solo en un país como Colombia, sino que involucra todo un continente. Tal Démosle la cual. vuelta un poco al ejercicio y vayámonos hacia el otro lado del mundo, que es este tema de la potencia que se viene fraguando con China y el relacionamiento que tiene China en todo el mundo, ¿no? Y parece ser que escúcheme la expresión, el profesor Camilo, China se ha parado un poco frente a Estados Unidos, que siempre históricamente, como lo dice el profesor Eric Hobsbawm en sus documentos, es que no ha habido nunca una potencia tan bien puesta como Estados Unidos en todo el mundo y su relacionamiento en todo el mundo, pero parece que China también ha estado logrando ese posicionamiento que siempre ha mantenido Estados Unidos. ¿Cuál es el lugar hoy de China? Pues obviamente antes de su entrevista dialogábamos un poco con los estudiantes y es posible que exista esa posición de China frente al mundo como lo es Estados Unidos o como lo es Estados Unidos, porque eso no ha renunciado y lo Qué pena, no te escuché la última parte. Sí, quería preguntar si el relacionamiento de Estados Unidos y China se va a mantener y si es posible que estalle otra nueva guerra. Claro. Bueno, China es una potencia en ascenso, digamos que nadie discute eso. mm, no solamente económica, sino también en términos militares. En la última década el crecimiento de China ha sido casi que exponencial y eso le ha permitido tener una posición más fuerte en el escenario y en la comunidad internacional, sobre todo por, digamos que por varios aspectos. Uno, eh, esa gestión tan impresionante China que ha hecho en su relacionamiento con otros países, apoyándolos en el desarrollo de proyectos, desarrollo de infraestructura, créditos, etcétera, que hacen que los países quieran de cualquier manera tener una buena relación con ella, muy similar a lo que hacía Estados Unidos hace algunos años, ¿cierto?
digamos que Estados Unidos ha venido desacelerando esa iniciativa, concentrándola sobre todo en algunas regiones, pero descuidando otras. Y en esos vacíos son los que ha ido aprovechando China paulatinamente para mejorar su posición internacional. Eso le ha permitido pararse un poco más en la raya frente a Estados Unidos y decir, venga, que aquí hay dos, digamos que no solamente otra potencia, creo que la visión de China no es tanto un mundo unipolar, sino que habemos otras potencias que podemos también rebatir ese poder que tiene Estados Unidos en diferentes escenarios. Y eso lo ha demostrado también en diferentes cuestiones, no solamente en materia económica, sino también en materia de exportaciones e importaciones. Y además de eso, en un tema muy importante y muy relevante, sobre todo en la última década, que es en el tema de transición energética. China hoy es la mayor potencia en temas de transición energética en el mundo, le lleva años luz a todos los países. Y eso seguramente va a dibujar un panorama muy interesante en la próxima década frente a cuál va a ser, digamos que ese hegemón, que es como la palabra tradicionalmente utilizada en relaciones internacionales para denominar esa potencia dominante. Además de eso, hay muchos cuestionamientos frente al papel de Estados Unidos como potencia, en varios aspectos. Primero, frente al nivel de deuda que tiene Estados Unidos, la deuda del gobierno federal es astronómica. Y segundo, frente a los niveles de condiciones de vida de sus habitantes, porque esto empieza a ser también un punto en cuestionamiento de algunas potencias, sobre todo orientales, alrededor de ese papel estadounidense en el mundo. Entonces observan la cantidad de homeless que hay en algunas ciudades principales en Estados Unidos, el problema que tienen con el fentanilo, la falta de cohesión frente a temas como la migración, que es lo que está pasando, y esas cosas entonces empiezan a rebatir ese papel de Estados Unidos como potencia dominante en el mundo, frente a una potencia como China, que entonces te muestra calles limpias, ciudades desarrolladas, trenes de alta velocidad, empieza a ser el mayor productor de vehículos eléctricos en el mundo, incluso superando a Tesla. Entonces, digamos que los países empiezan a ver otra visión y otra forma de entender como esa nueva potencia. Creo que hay dos puntos fundamentales que China debería profundizar en esta última década, que no debería desistir porque era algo que venía haciendo, pero que se estancó, y es sobre todo el acercamiento cultural de China con Occidente. Porque digamos que nosotros hemos tenido una tan fuerte influencia de Estados Unidos que culturalmente nos sentimos muy cercanos a ellos. Entonces, si pensamos como en tema de los tableros estratégicos, uno puede pensar que sabe muchas más palabras en inglés, el idioma de comunicación que la mayoría hablamos como segunda lengua es el inglés, etcétera, y casi nadie piensa en el chino mandarín. Y creo que ahí es donde China tiene que empezar también a mostrar esos lados de su cultura para que haya un mayor acercamiento y que Occidente la pueda recibir también como esa potencia que es. Como quien dice, quiten la muralla, que queremos realmente conocer a China. Creo que la disputa va a seguir, esa disputa va a seguir entre Estados Unidos y China, sobre todo en el tema tecnológico, pero creo que es una guerra ya ganada por China hace mucho tiempo. Y bueno, entonces esta es una muy buena recomendación, aprender. Mari, vamos a darle la oportunidad entonces a Adriana, perdón, a Cristian. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, profe? ¿Se lo escucha? Sí, lo Sí, estamos sí. escuchando acá. Ahí No sé si el estoy bien. profesor lo está. Sí, Sí, sí. ok. Bueno, profe, realmente la pregunta es, ¿usted cómo ve el tema migratorio no solo en Latinoamérica, sino en el mundo? He escuchado muchas veces de que no solo, pues, en personas del común, de que el emigrar de Estados Unidos va a ser una problemática a futuro. ¿Usted qué piensa de eso? Ahí es en donde se va a aprovechar China para tomar fuerza de esto y volverse potencia, o simplemente va a seguir siendo la potencia que es ahora Estados Unidos y va a ser así siempre. ¿Qué opina de eso? Bueno, yo creo que es digamos que no me gusta llamarlo como problemática, sino más bien fenómeno, porque es un fenómeno natural. Los seres humanos hemos migrado a lo largo de la historia y en diferentes momentos y por diferentes razones.
Ok. Eh, mm, Hay países que han sabido aprovechar muy bien el fenómeno migratorio porque lo necesitan. Entonces vemos como una contraposición. Por ejemplo, Estados Unidos tratando de frenar en algunas partes la mayor cantidad de migración ilegal, sobre todo, ¿cierto? Que atraviesa las fronteras de sus países tratando de llegar a oportunidades y otros países, incluso en el mismo continente, tratando de llevar migrantes, que es como el caso de Canadá, dando mejores oportunidades, dando subsidios para que tengan hijos, para llegar sobre todo a las partes menos pobladas del territorio. Entonces, mira que hay como una contradicción frente a ese tema de la migración, incluso en el contexto de Norteamérica. Si nos vamos al contexto europeo, entonces también hay como dos tipos de migración y es como una manera muy hipócrita de ver también este fenómeno. ¿Por qué? Porque entonces se da la migración de ucranianos saliendo de su territorio por la guerra, llegando a muchos países europeos, incluso llegan con la condición de refugiados, entonces es una migración que es muy bien recibida, pero cuando llega la migración africana, que es exactamente por las mismas situaciones, guerras en sus territorios, hambrunas, etcétera, ya es una migración que no está tan bien vista. Entonces, digamos que ahí es un tema de tratar de observarlo como es, ¿cierto? Un fenómeno humano. Pero luego vemos países que también en el mismo contexto, no me estoy alejando mucho, Europa, África y Medio Oriente, que también saben recibir muy bien la migración y la aprovechan. Entonces es el contexto de Emiratos Árabes Unidos, eh, de Qatar, por ejemplo, que son países que empiezan a recibir mucha migración y que en muchos aspectos la población migrante supera hasta la población nacional de su país, porque están en un momento de crecimiento económico y requieren mucha mano de obra, calificada y no calificada, para diferentes iniciativas. Arabia Saudita está construyendo ahora una megaciudad que va a demandar mucha mano de obra, entonces seguramente va a haber mucha migración de India, de Pakistán, de Irán hacia esos territorios. Entonces es ver cómo, digamos que para unos países puede ser un problema, pero para otros puede ser una solución. Estados Unidos hace mucho tiempo fue un país de migrantes. eh, lo podemos ver en películas, en dibujos animados o en la misma historia del país, de cuánta población llegó, sobre todo de Irlanda y de Europa, al territorio que hoy es Estados Unidos y ayudó a construir la nación que hoy es, pero hoy está apática al proceso migratorio en algunas regiones. Entonces yo creo que más que revisarlo como un problema, es más como un fenómeno muy natural que puede traer problemas o oportunidades para los países. En algún momento Colombia con el tema de la migración venezolana tuvo una gran problemática en algunas regiones que hoy parece estar mucho más solucionada cuando los gobernantes de turno dijeron, vengan que a este problema hay que ponerle el ojo y hay que revisar cómo lo vamos a solucionar. Pero fue el mismo problema que los venezolanos vivieron en los años 80, desde los 60 hasta los 80 aproximadamente, con la migración colombiana hacia Venezuela, siendo un país petrolero en pleno crecimiento económico, en pleno apogeo, siendo casi la segunda potencia latinoamericana. Entonces, digamos que también es un tema muy cíclico. Argentina lo vivió en algún momento con la migración europea, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y fue una migración muy bien recibida porque fueron personas que llegaron con dinero para invertir, para desarrollar el país, y hoy lo vuelve a vivir en otra forma, eh, también con la migración venezolana, ecuatoriana, peruana. Entonces, digamos que eso va a seguir ocurriendo. Lo que es importante es que los gobernantes de turno observen eso como es. eh, y traten de reducir esos niveles de xenofobia que pueden haber en las diferentes regiones de los países por un proceso que es muy natural y que las personas en cualquier momento de la historia lo podemos volver a realizar. Falta sino que pueda ocurrir una crisis económica o algún problema en Colombia para que los colombianos volvamos a migrar al mundo como lo hicimos en la época de la violencia, por ejemplo. Esperemos que eso no pase, pero simplemente es para mostrarles que es algo que sí o sí puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, por Mm. ejemplo, debe haber una migración también muy fuerte en Medio Oriente por el tema de Palestina e Israel, un tema álgido. Entonces, seguramente
Egipto, Jordania, Líbano van a tener también un proceso migratorio muy fuerte alrededor de la conflictividad que hay en esa región. Muy bien, profesor, muchas gracias. Dylan, adelante con la última pregunta. Buenos días, profe. Ya para terminar, pues entrando un poco en el tema académico, ¿no? Viendo tus líneas de investigación, quisiera preguntarte acerca del término de la paradiplomacia. ¿Qué es y Bien, de qué manera podría relacionarlo con los conflictos que hemos mencionado en esta entrevista? no, buenísimo, buenísimo porque vamos entonces a aclararlo, ¿cierto? Resulta que los colombianos somos muy dados a ponerle nombre a todo, ¿cierto? Y a ponerle sufijos a todo. Entonces, eso fue uno de los mayores problemas cuando yo arranqué a investigar sobre el tema de la paradiplomacia. ¿Por qué razón? Porque cuando desarrollaron este concepto, que es un concepto que nace en Canadá, nace tratando de entender cómo funcionaba la diplomacia diferente a la del Estado. Entonces, diplomacia siempre la de primer nivel, pero hay otras diplomacias que son de segundo nivel. Entonces, por ejemplo, traen a un embajador a una ciudad. Hay un alcalde de una ciudad de acá, se va a hacer un evento de relacionamiento en otro país. Eso es lo que se conoce como diplomacia de segundo nivel. Y resulta que cuando arrancaron a estudiar este fenómeno por allá en Canadá, sobre todo en Quebec, en los años 80, empezaron a inferir que era una suerte de diplomacia paralela. Por eso le pusieron para diplomacia, paralel diplomacy, ¿cierto? Cuando yo empecé a investigar eso, yo ni siquiera podía hablar de paradiplomacia. Eso fue cuando yo arranqué este tema, eso fue en el 2008 aproximadamente que arranqué la universidad hasta ahora. Entonces estaba en pleno apogeo en Colombia los análisis de la parapolítica, que fue toda esa penetración que hicieron los grupos paramilitares en la política colombiana. Entonces yo no podía hablar de paradiplomacia porque todo el mundo iba a pensar que era la diplomacia de los paramilitares, ¿cierto? Entonces eso se empezó a denominar diplomacia descentralizada o internacionalización territorial. Entonces yo arranqué las primeras investigaciones hablando de esto, de diplomacia descentralizada, y ya cuando el furor de la parapolítica empezó a decaer en Colombia, entonces ya pude empezar a hablar un poco con mayor pertinencia en el contexto colombiano acerca de la paradiplomacia, que no es otra cosa que las relaciones internacionales que ejecutan las regiones y los territorios. Entonces, por ejemplo, ustedes que están ahorita en Bogotá, ¿cierto? Eh, Bogotá tiene una Secretaría de Relaciones Exteriores en la alcaldía y hay una alta consejera para las relaciones internacionales que es la doctora Sandra Borda. Ella es una agente paradiplomática y todas las gestiones que empieza a hacer en el relacionamiento de la ciudad se puede considerar paradiplomacia. ¿Qué hace Pero en eso? el marco de la ciudad, pero en el marco de la Claro, ciudad, en el marco de la ciudad porque total. se supone que quien lidera la diplomacia es el Ministerio de Relaciones a través de la Cancillería. Exactamente, exactamente. Entonces, en Bogotá hay dos organismos. El que maneja las relaciones internacionales a nivel país, que está ya en el Palacio de San Carlos, que es donde funciona todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, y está esta para diplomacia de menor nivel, que es la que puede hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores de la ciudad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Gestionan proyectos de cooperación para traerle plática a los barrios, por ejemplo. eh, Tratan de promover la inversión hacia el territorio, que lleguen las empresas internacionales. Tratan de hacer, por ejemplo, convenios de hermanamiento para que los estudiantes de la ciudad se vayan a hacer intercambios a otras áreas, asuntos más de segundo nivel. Mientras que en la diplomacia de primer nivel, ¿qué deben estar haciendo? Tratando de solucionar el problema con Argentina, tratando de que eso no escale más, revisando cómo le van a responder al primer ministro de Israel, Netanyahu, que le mandó una carta a Petro para que le ayudara a solucionar el tema de los rehenes en Palestina y así sucesivamente, ¿cierto? Esa es la diplomacia de primer nivel. Esta que es de segundo nivel no es que sea inferior, sino que un, un canciller no se va a ir a sentar con la secretaria de Relaciones de Bogotá, ¿cierto? Él se va a ir a sentar con su homólogo canciller de otro país. Y ahí eso es lo que creo que le falta entender un poco a
a la doctora Borda, porque ha tratado de llevar en este primer mes las relaciones internacionales de Bogotá como si fuera una embajada. Entonces yo he visto que se han reunido con embajadores y visitas y un montón de cosas. Eso le corresponde es a la diplomacia de primer nivel. Ellos deberían estar gestionando relaciones con otros alcaldes, con agencias de cooperación, más al nivel que está esa diplomacia. Muy bien, profe, muchas gracias. No, de verdad muy interesante este término de la paradiplomacia porque pues nos encantó un poco revisar, bueno, un primer ejercicio que debemos hacer como comunicadores y como periodistas es revisar los asuntos geográficos de las personas que entrevistamos y nos llama muchísimo la atención el término de la paradiplomacia, que inclusive en mi primera impresión yo lo estaba relacionando precisamente con esa diplomacia surrepticia que se maneja desde las instituciones antes de ser una diplomacia de primer nivel, pero ya nos queda perfectamente claro esa diplomacia de primer nivel y de segundo nivel. Lamentamos mucho el tiempo que hay veces es un poco injusto con estos espacios tan interesantes y académicos. Agradecemos mucho la oportunidad que tuvo para con nosotros y pues obviamente esperamos poderlo tener en otro espacio acá dialogando sobre estos temas tan interesantes. Así que Dylan, por favor, despida el programa. Muchas gracias. Bueno, agradecerle nuevamente al profe Juan Camilo Mesa por este espacio que nos brindó, por la charla que mantuvimos con él. Esperamos que en la universidad se den más espacios de este estilo, porque realmente sirven mucho para aprender y entender un poco de los temas más importantes en el mundo entero. Entonces, ojalá nos reunamos en alguna otra ocasión, profe. Muchas gracias nuevamente. Esperemos que esté muy bien y nada, ya. Muchas gracias a Muy ustedes bien, por la invitación y cuando quieran, simplemente estoy a la distancia de un WhatsApp. muy Me bien. encantan estos proyectos en los que veo tantos estudiantes. Yo sé lo que es eso. Pasé por esa etapa también en mi proceso formativo, así que los felicito por estas iniciativas y también al profesor Uriel por estarlos liderando. Gracias de nuevo por la invitación. Muchas